Hola, ¿qué tal? Buen día para todos, bendiciones, un gusto saludarles. Vamos a comenzar nuestro devocional. Nos corresponde el capítulo 7 de la primera carta a los Corintios. Permítanme, por favor, orar para continuar. Señor, te damos gracias en esta mañana por tu palabra, que es viva y eficaz, Señor. Permítenos, Dios, en el nombre de Jesús, ser edificados y transformados por ti, Señor. Gracias, Dios, por este tiempo. Delante de ti lo ponemos, Señor, para tu gloria y honra. En el nombre de Jesús. Amén. Cuando estaba preparando este devocional, me acordé de un programa de televisión que pasaron hace muchos años en México. No sé si aquí en Colombia y en algún país donde nos estés escuchando, que se llamó Jeopardy. Ese programa, a los concursantes les daban las respuestas y ellos tenían que adivinar las preguntas. Entonces me acordé de eso porque en este capítulo Pablo les da respuestas a varias preguntas que no sabemos, digamos, de una manera puntual cuáles fueron las preguntas, pero sí podemos saber las respuestas y podemos pensar justamente en las preguntas de las cuales los corintios tuvieron duda. Así es que en este capítulo comienza una sección donde Pablo trata con preguntas específicas hechas a él en una carta por los cristianos corintios. Y en el versículo 1, parte A, dice en la traducción del lenguaje actual: en cuanto a aquello que pusieron en la carta que recibí de ustedes. Entonces nos damos cuenta que los cristianos de Corinto tenían dudas como cualquiera de nosotros podemos tener, y por eso le escribieron a Pablo. Por lo tanto, aquí podemos tener la primera aplicación. Cuando tengamos dudas en cuanto a la Biblia, en algún tema en particular, vayamos precisamente a la fuente, a la única verdad que está escrita en el Evangelio, y ahí encontraremos respuesta a todo. A Dios no se le olvidó plasmar algo que tú y yo debamos saber. Para nuestro devocional vamos a desarrollar 3 puntos. El primero, respuestas sexuales para los casados, lo veremos del verso 2 al 7. El segundo, respuestas para las viudas y solteros, versículo 8 y 9. Y el tercero, respuestas a problemas en el matrimonio. Empecemos con la primera respuesta, que se llama respuestas sexuales para los casados, versículo 2 al 7. Pero para esto es importante leer la parte B del primer versículo, y dice: es mejor no tener relaciones sexuales. Ellos pensaban, lo leí en la traducción del lenguaje actual, ellos pensaban que aun siendo casados, si no tenían relaciones sexuales, era mejor o eran más espirituales, al afirmar que era mejor no tener relaciones sexuales. Mas, sin embargo, el apóstol Pablo les dice en el versículo 2 y 3: pero a causa de las fornicaciones, cada uno tenga su propia mujer y cada una tenga su propio marido. El marido cumpla con la mujer el deber conyugal y asimismo la mujer con el marido. Entonces, a causa de las fornicaciones, dice aquí Pablo, es mejor tener relaciones sexuales, cada uno, la mujer con el esposo con la mujer, y cumplir de esa manera el deber conyugal. Así que nada de que es mejor no tocar mujer, sino por el contrario, es bueno casarse y tener relaciones sexuales. Busqué en el original la palabra deber, y es la palabra ofeileo, que significa estar bajo obligación, y también es deber, deuda, deudor o necesario. Aquí tenemos una segunda aplicación para los que estamos casados.
tenemos una deuda con nuestro cónyuge, ya que es un deber y una necesidad, de acuerdo a la definición antes escrita, y no una opción la relación sexual dentro del matrimonio. Por cierto, cabe recordar que esta iniciativa fue de Dios desde el Génesis y fue precisamente quien lo instituyó, y Jesús y Pablo lo afirmaron. Por tanto, dejará al hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y serán una sola carne. Génesis 2:24. Mateo 19:5 y Marcos 17 dice lo mismo, y Efesios 5:31 también lo dice. En este capítulo nos dice que sí podemos abstenernos de la relación sexual temporalmente y de mutuo acuerdo, pero para ocuparse de la oración y por solo un tiempo acordado, no sea que Satanás nos tiente por la incontinencia, nos dice el versículo 5. Punto número 2. Respuestas para las viudas y solteros, versículo 8 y 9. Digo pues a los solteros y a las viudas, que bueno les fuera quedarse como yo, pero si no tienen don de continencia, cásense, pues es mejor casarse que estarse quemando. Es bueno, dice Pablo, que el soltero y la viuda se queden así, siempre y cuando tengan el don de continencia, es decir, ejercer dominio propio en dieta y castidad sexual. Pero si no tienen ese don, cásense, es un imperativo, pues es mejor casarse que estarse quemando. Tercera respuesta, respuestas a problemas en el matrimonio, versículo 10 y versículo 11. Pero a los que están unidos en matrimonio, mando, no yo, sino el Señor, que la mujer no se separe del marido, y si se separa, quédese sin casar, o reconcíliese con su marido, y que el marido no abandone a su mujer. Es importante saber y complementar lo que dijo el Señor, de acuerdo a lo que acabamos de escuchar, para que tengamos toda la información y saber por qué Pablo respondió esto. En Mateo 19:3, versículo 3 al 9, leemos lo siguiente. Entonces vinieron a él los fariseos tentándole y diciéndole, ¿es lícito al hombre repudiar a su mujer por cualquier causa? Él respondiendo les dijo, ¿no habéis leído que el que los hizo al principio, varón y hembra los hizo? Y dijo, por esto el hombre dejará padre y madre y se unirá a su mujer y los dos serán una sola carne. Así que ya no son más dos, sino una sola carne. Por tanto, lo que Dios juntó, no lo separe el hombre. Le dijeron, ¿por qué pues mandó Moisés dar carta de divorcio y repudiarla? Él les dijo, por la dureza de vuestro corazón. Moisés os permitió repudiar a vuestras mujeres, mas al principio no fue así. Y yo os digo que cualquiera que repudie a su mujer, salvo por causa de fornicación y se casa con otra, adultera, y el que se casa con la repudiada, adultera. Sin duda, hay problemas en el matrimonio. El apóstol en este capítulo 7 les llama aflicción de la carne. En la traducción del lenguaje actual les llama problemas. Esto lo vemos en el versículo 28. Y congojas, que la traducción del lenguaje actual les llama preocupaciones. Esto lo vemos en el versículo 32. Por eso Pablo invita al soltero a quedarse como está. Ahora bien, Moisés mandó dar carta de divorcio por la dureza del corazón.
Dice la traducción del lenguaje actual, porque ustedes son muy tercos y no quieren obedecer a Dios. Por lo que sea, se divorciaban, por estar salada la comida o por no tener sal, o por cualquier cosa, pero Jesús les dice, así que no son ya más dos, sino una sola carne. Por tanto, mira qué tanto, lo que Dios juntó, no lo separe el hombre. Y yo os digo que cualquiera que repudia a su mujer, salvo por causa de fornicación, y se casa con otra, adultera, y el que se casa con la repudiada, adultera. Así es que Jesús aquí en Mateo sí nos dice una causal por la cual puede haber una separación, y dice salvo por causa de fornicación. Entonces, ¿qué sucede si hay alguna fornicación, si hay algún problema dentro de la relación matrimonial? Debemos considerar y tener siempre en mente lo siguiente. Por tanto, lo que Dios juntó, no lo separe el hombre. Pero entonces, insistiendo, ¿qué pasa cuando hay fornicación dentro del matrimonio? El hombre o la mujer casada se mete con otra persona y cae en una relación sexual ilícita. Sencillamente Jesús nos dice que debemos perdonar hasta 70 veces 7. La intención de Jesús, la intención de Pablo, es que siempre vivamos juntos en una relación matrimonial, pase lo que pase. Debemos perdonarnos, debemos desde luego debe de haber un arrepentimiento de aquella persona que cayó en fornicación, de aquella persona que hizo un daño al cónyuge o a su pareja. Y debemos siempre tener en cuenta que no hay nada que pueda disolver nuestro matrimonio si siempre queremos hacer la voluntad de Dios. Repito, por tanto, lo que Dios juntó, no lo separe el hombre. Así es que, teniendo esto en mente, debemos considerar justamente el nunca separarnos, pase lo que pase. Hay el perdón, hay la reconciliación, hay muchas cosas que la Biblia misma nos dice qué hacer para que nuestra relación se restaure. Entonces, qué bendición justamente tener estas respuestas de Pablo para nuestras vidas. Señor, gracias por tu palabra. Gracias por permitirnos, Señor, hallar respuesta a nuestras dudas, Señor. Padre, gracias porque las dudas de Corintios en ocasiones son las nuestras, Señor. Gracias por permitirnos conocer tu voluntad. Ayúdanos, Señor, a que cada uno de nosotros, como hombres, tengamos, Señor, nuestra propia mujer, la mujer su propio esposo, Señor, y que podamos cumplir con el deber conyugal, que no nos neguemos, Señor, sino salvo por un tiempo de mutuo acuerdo en la oración. Dios, y también, Padre, ayúdanos a que en los problemas matrimoniales podamos salir adelante con tu ayuda, reconciliándonos, hablándonos, comunicándonos, Señor. En fin, hay mucho de donde echar mano, Señor, conforme a lo que está escrito, para que nuestro matrimonio avance y que nunca se divida, Señor. Muchas gracias, Señor, por este tiempo. En el nombre de Jesús. Amén. Bendiciones, mis hermanos, para todos. Y fue un gusto, reitero, estar con ustedes. Hasta la próxima.